Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos arrancando Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos, como tú sabes, aquí un abanico siempre de información. ¿Y qué decir cuando tenemos aquí toda una personalidad de la caricatura? En este momento, así que con fanfarria recibimos en Sonrisas a la Tinta al genialísimo, único, exclusivo Arturo Kempsch. Muchísimas gracias. Oye, Arturo, de estar aquí. Con esa presentación voy a venir más seguido. Un placer, tu amigo de El Capitalino, el caricaturista Luis Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, te da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aquí vamos a estar abriendo todo este espacio, inclusive para nuestros amigos que quieran hacer preguntas posteriores. Con todo gusto aquí Arturo estará respondiendo puntualmente. 55 27 16 02 97 para WhatsApp y el correo electrónico luy6618@hotmail.com. Muy bien, pues ahí estamos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Iniciar con bombo y platillo aquí esta entrevista, este programa. Y bueno, tanto que platicar, Arturo, muchísimas cosas. Claro, la pregunta obligada de inicio: ¿eres mexicano? ¿Eres europeo, asiático? ¿Eres de otro planeta? No, soy chilango. Chilango, perfecto. Nací en la colonia Narvarte, ya después emigré a otras colonias, pero no, yo soy de aquí, por supuesto. Perfecto. ¿Estudios? ¿Cuál preparación profesional, artística inclusive también? Fíjate que eso es lo que nos sucede a veces a los artistas que descubrimos a temprana edad nuestro gusto, no sé si nuestro talento, pero sí nuestro gusto. Yo tengo estudios de preparatoria a nivel bachillerato nada más. En el colegio había carreras técnicas, tengo la carrera de Administración de Recursos Humanos. Si me preguntas qué es eso y cuándo lo ejercí, jamás. Lo haces porque pues era como tomar una clase más dentro de las materias, pero yo tengo estudios de preparatoria. Estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, a mucho orgullo, mano. Perfecto. ¿Alguna preparación artística? ¿Algún taller, escuela? No, mano, nada más el taller de la vida. Yo cuando, creo que tú has estado por allá en mi estudio, tengo enmarcado un certificado que es el de Kinder. Y a todos mis amigos les digo que es el único estudio de caricatura que he tenido en mi vida, y entonces lo tengo ahí como si fuera mi título universitario. Ahí está, y es en el único lugar donde alguna maestra se acercó a decirme cómo empezar a dibujar, y de ahí tomé el mal hábito y pues estoy en lo que estoy ahora, man. Muy bien. Tu nombre, José Arturo Kempsch Dávila, ¿es correcto? Sí. ¿Por qué Kempsch y por qué no José Arturo? ¿Por qué no Dávila? ¿Por qué no? En la firma. En la firma. Pues me dice Rius que soy el único caricaturista que nació con seudónimo, que ya no, dice, tú ya no batallaste para inventarte una firma, un seudónimo, y tienes razón, el puro apellido yo creo que ya tenía, desde fonéticamente hasta, no sé, hasta gráficamente algunos dicen, oye, con K, creo que funcionó. Sí tengo una anécdota de una apócope, se llaman apócopes, que es cuando recortas tú el nombre. Ajá. Como me llamo José Arturo, firmé J.A. y luego tomé la primera letra de mi apellido con K y luego la E y quedó Jaque. Ese seudónimo lo manejé muchos años, tanto en el Heraldo como en el Nacional. Ok. Y es que la anécdota era que pues creo que andamos en la misma loquera, Luis. Yo publicaba en todos los lugares donde me invitaban y donde no me invitaban, también iba yo a tocar la puerta. Y entonces un día llegué al periódico El Nacional y le dije, bueno, soy fulano de tal, aquí está mi trabajo. Y me dijo, sí me interesa que te quedes. Dice, pero ya Kempsch lo tengo hasta aquí. Dice, tienes que firmar de otra forma o cambiarte el nombre. Y entonces me fui ahí tantito a la redacción y armé eso. Y cuando le dije, mira, Jaque, me parece bien. Y se quedó la firma porque me obligaron en el Nacional que ya no querían ver a Kempsch ahí. También es cosa de los investigadores, los que se dedican a estudiar la caricatura, pero también yo presumo que soy de los pocos o el único caricaturista que estuvo en 5 o 6 diarios nacionales en la página editorial. Al mismo tiempo, antes se podía. Hoy te piden exclusividad. Antes podías, donde te dieran chamba, y ahí estabas.
y andaba un poco como tú, de arriba para abajo, y me salía muy temprano a entregar, y muy tarde estaba yo todavía dibujando. O sea, hubo un exceso de trabajo muy, pues, digamos, en esa época se podía, en cuanto a publicaciones, estás joven, no porque ahora no lo pueda hacer, pero he tratado ya de bajarle un poco porque era exagerado a las horas. Te platico una anécdota con respecto a ello. Una vez estaba yo en la casa de mi mamá, bueno, en mi casa, que era la casa de mi mamá, yo vivía con ella, y un día vieron la luz del comedor prendida y bajó mi mamá y me dice, ¿qué pasó? Dice, son las 3 de la mañana. Yo tenía el respirador lleno de caricaturas, unas secándose a color, otras trazadas, otras. Me dice mamá, oye, dice, son las 3 de la mañana. Dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué trabajas tanto? Y entonces me dijo, ¿necesitas tanto dinero? Me dijo. Entonces me dio risa, agarré una silla, la senté junto a mí y le dije, mira mamá, la mitad de esto no me lo van a pagar. Lo hago porque disfruto mi trabajo, porque me gusta. Entonces ponía un radiecito y me ponía a dibujar hasta deshoras, mano, hasta deshoras de la noche. Pero mucha gente relaciona el exceso de trabajo con dinero. Entonces yo le explicaba que yo no estaba trabajando por dinero. Si al final había un resultado económico, qué bueno, pero yo lo que disfrutaba era mi trabajo. Por eso es que cuando nos invitan a dar alguna plática, alguna escuela de arte o en una escuela, yo lo que les recomiendo es que se encuentren un trabajo que les guste, que ya lo de la lana vendrá después, que les guste, que se sientan contentos, pues que lo disfruten, porque de esa forma no vas a trabajar toda tu vida, mano. Yo hasta hoy creo que vivo de descanso o del relax, ¿no? En ocasiones, que tú sabes de esto, en ocasiones te tensas un poco por los tiempos de entrega, por el tema, por todo esto que nos agobia a los creativos, pero brincando eso, lo demás es disfrutar, mano. Yo ya cuando ya tengo la idea y cuando empiezo a trazar el dibujo, pongo el radio, pongo música y puedo estar hasta hablando por teléfono y ya me pongo a disfrutar lo que es la parte plástica de mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces, una vez comentó Vadillo, dice, si supieran los jefes de redacción lo que disfruta uno su trabajo, dicen, ya nos estarían cobrando ellos a nosotros. Dicen, pero es que, mira, este comentario lo he escuchado en varias profesiones, ¿no? Y esto se lo he escuchado a varios que disfrutan su trabajo. Entonces, creo que la conclusión es esa, encontrar un trabajo que lo disfrutes, aprender a disfrutar tu trabajo y ya lo demás viene por adhesión, viene más adelante, ¿no? Exacto, por inercia, ¿no? Claro. Muy bien. Regresando a esto de las firmas, Kemch, Jaque, ¿hay una tercera, cuarta o nada más son esas? No, y realmente te digo, lo hice porque pues o cambiaba mi nombre o me corrían del periódico o no me aceptaban, entonces bueno, cedí un poco, pero no. Ahora, psicológicamente, el hecho de que hagas a Jaque, un cartón de Jaque y uno de Kemch, no sé si hay algún cambio de clima emotivo cuando ves a Jaque y tú, bueno, evidentemente puede ser que haya un cambio, no sé, entre comillas, quizá esté imaginando mucho, un cambio de personalidad, de conexión con el arte. Platícanos un poquito de eso. Sí, fíjate que al principio procuré hacer un estilo distinto, cuando menos que no se pareciera tanto. Exacto. De hecho, hasta la letra, trataba en los globitos poner una letra distinta. Pero conforme va pasando el tiempo, mano, llega un momento en que batallaba mucho en hacer un estilo distinto y empecé a hacer mis dibujos como los hacía. De hecho, cuando empecé, algunos compañeros me decían, oye, hay un cuate en el Heraldo que se está fusilando tu estilo, mano. Era yo, ¿no? Pero entonces, no, le digo, ya lo conozco ese cuate, pero un día le voy a parar los tacos, voy a hablar con él, pero no hay bronca, no, dice, pero es que de veras se das de cuenta que eres tú. Ah, bueno, pues gracias. Sí, pero la anécdota ahí, yo creo que de lo más importante que se puede rescatar de esta anécdota es que yo en ese entonces estaba en el Heraldo de México y en el 1+1, cuyas tendencias son distintas, ¿no? Sí. El Heraldo era de Televisa, de la iniciativa privada, de la derecha, y el 1+1 era del otro lado, ¿no? Sí. Entonces era bien curioso, aunque pocas veces me censuraron en el 1+1,
cuando había un cartón que no me funcionaba en el 1+1, se lo llevaba el Heraldo. Y cuando no me funcionaba en el Heraldo, se los traía el 1+1, ¿no? Entonces, esa es la parte más anecdótica y más interesante de cómo cada periódico tiene su línea editorial, que los que trabajamos en los diarios tenemos que saber en dónde estamos trabajando, y entonces eso me permitía poder hacer crítica para la derecha y para la izquierda, y yo sabía que en algún momento yo iba a publicarlo de todas maneras. Eso fue un juego muy interesante de esa época, ¿no? Ok, perfecto. Producción, nos vamos a pausa, vamos a una pausa. Estamos de regreso, estás aquí en Sonrisas a la Tinta. Continuamos. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Sonrisas a la Tinta. Continuamos aquí con esta magna entrevista al genialísimo Arturo Kempsch. Muchísimas gracias. Seguimos aquí. Hay muchas preguntas, llueven las preguntas del público. Entre todas atrapamos una. Nos dicen, tus principios, háblanos un poquito de la anécdota de cómo te iniciaste como caricaturista, te decidiste ir a X. Háblanos un poquito de tu recorrido, tus comienzos, ¿no? Claro. Mira, todo esto, por eso inicialmente te platiqué de que es a veces la desventaja de encontrar tu profesión o lo que te anima a trabajar desde temprana edad, porque esto yo lo descubro en la preparatoria. Yo andaba con estos grupos izquierdosos, subversivos, maoístas, trotskistas y todo lo que me digas, leninistas, marxistas, todo este grupo que en ese entonces pues, estás chavo. Te atrapan fácilmente, y andaba yo en ese tipo de movimientos, iba a las marchas, andaba en la grilla gruesa ahí del plantel, que además en sí el plantel es muy politizado, que es el plantel oriente del CCH. Y entonces yo hacía los dibujos de la publicidad que tenían los grupos estos subversivos, entonces no, porque hay una marcha en tal lado, pues ya me pasaban el stencil, porque era en stencil, ya les dibujaba unos muchachos así, con el puño arriba, y ya yo les ilustraba, entonces era mi participación en ese tipo de movimientos. Pasa el tiempo y un día me mandan a hablar de la dirección del plantel y pues a la dirección. Ya llegué, me sientan y sacan varios de los folletos que yo había ilustrado. Y me dicen, ¿usted hace esto? Y en ese momento dije, ya bailé de la escuela, creo que es mi despedida, y no sabía si decir que sí o que no, porque no sé si estaba en juego el que yo me saliera de la universidad. Y pues sí, yo soy, ¿no? Dice, qué bueno, dice, porque lo andamos buscando, queremos un trabajo, me dijo. No, pues era de otra cosa la bronca. Entonces, querían que les ilustrara todas las carreras de la universidad. Cuando sales de la prepa, te mandan a diferentes áreas, dependiendo de lo que vayas a estudiar, y lo que ellos querían es que yo les, con caricaturas, les diera a entender a los chavos qué podían estudiar, qué hace un médico, qué hace un arquitecto, entonces era muy sencillo, pero estuve haciendo todos esos folletos durante, yo creo que como seis meses, porque llegaba y terminaba la semana 1, me daban otro guión, yo lo ilustraba y lo entregaba y me daban otro, y todavía con lo clásico, hojitas Bond y plumón, o sea, imagínate, ¿no? Me gustaba dibujar, pero no tenía yo ningún tipo de experiencia en cuanto a material. Y pasó el tiempo y un día me dijeron, no, ya terminó las carreras, pues qué padre. Yo llegaba a mi casa, me ponía a estudiar, pues, a lo que iba, y en la noche me ponía a dibujar hasta muy tarde, pero era eso porque lo otro era lo que a mí me atraía. Yo nunca pensé que me iban a pagar o algo, pero la sorpresa fue que tiempo después me vuelven a hablar y me dicen, oiga, dice, llegó tiene que ir usted a rectoría, a la torre de rectoría, porque con este vale le van a pagar. Y yo dije, ¿qué hubo? ¿A poco pagan por esto, no? Y ya me dieron un recibo, me fui a rectoría, a la torre, donde le pagan a todos los maestros. Y ya salió en aquel entonces un cheque de 11,000 pesos, que para un chavo de prepa 11 era una lana, sobre todo porque nunca había trabajado y nunca había recibido ningún ingreso. Y venía en el camino pensando qué iba a hacer con ese dinero, porque pues... Y la solución, o a lo que llegué, fue a comprarme un Volkswagen 1966, que fue mi primer carro. Y ya llegaba yo el último año a la prepa, pues yo llegaba en carro, y no era un carro que me había comprado papi, era un carro que me había comprado con mi trabajo. Yo creo que todas estas motivaciones, después
montan una exposición en el anexo a la biblioteca con todas las caricaturas que yo había hecho, y voy a la inauguración y todo. Entonces imagínate cómo se fueron presentando las cosas. Primero te pagan, entras, y después cuando fue la exposición me publican en la Gaceta de la UNAM, publican un póster con mis dibujos y que no sé qué. Entonces, para un chavo que le ilusiona una profesión, en este caso el dibujo, que te monten una exposición, que te publiquen por primera vez en un medio y que te paguen, te enamoras, sobre todo te enamoras porque es algo que a ti te gusta hacer y dices, no, pues yo ya. Entonces cuando empiezo a pensar, bueno, ya termino la prepa y ¿para dónde me voy? Yo dije, yo no me quiero ir para ningún lado. A lo mejor podía haber estudiado periodismo, pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a tener mucho trabajo. Creo que fue una época extraordinaria, mucho, que prácticamente al lugar donde yo llegaba, me decían, quédese y mándenos. Y entonces, pues, saturado de trabajo, haciendo lo que yo quería hacer, y eso fue lo que me hizo tomar la decisión de ya dedicarme de plano a esto, ¿no? Uh-huh. Pero la anécdota de mis inicios es esa, mano, uh-huh. Que la universidad, por eso, en algunas entrevistas yo siempre he dicho que yo soy egresado de la UNAM. Y me dicen, pero pues, en la UNAM no hay carrera de caricatura, y les tengo que explicar toda esta historia. Digo, ¿verdad que soy de la UNAM? No, pues ahí te graduaste y ahí estudiaste, ahí. Y todo esto aunado, a mí me gusta mucho la historia. Uh-huh. Entonces mis profesores de historia me apoyaron mucho, me estimulaban mucho. Por supuesto que ya en esa época yo entregaba mis trabajos con caricaturas, ¿no? Así como lo hacía Ríos, porque empecé a leer a Ríos. Entonces yo veía que con historietas se podía contar una historia, y entonces ya mis trabajos eran con caricatura. De hecho, mi primer libro lo hice todavía estudiando en la prepa, se llamó El México Atracado. Y ese librito lo hice yo ilustrándolo y con el apoyo de mis profesores de historia. Les daba mucho gusto ver que estaba yo haciendo eso. Entonces, te platico todo esto porque es un amarre completo de satisfacción en mi primer libro, mi primer salario, mi primera exposición, mi primera publicación. Entonces te enamoras de la universidad, y de la profesión. Por eso es que durante ya todos estos años, que ya tengo más de 40 años en esto de hacer caricatura, siempre hablo de que mi inicio fue en la UNAM, que me siento universitario, aunque no haya tenido yo una carrera de licenciatura, y bueno, pues esto, hasta la fecha sigo trabajando y sigo haciendo todo esto, pero esos son mis inicios Muy bien, de la caricatura. El primer medio, ahorita vamos a hablar sobre los medios en general, pero el primer medio fuera de todo eso, a nivel impreso, ya periodísticamente hablando. Sí, ya cuando empiezo a ver que está padre eso de dibujar y que aparte te pagan, uh-huh. Empiezo a publicar en algunas revistas. El único partido al que yo me he afiliado, que fue cuando estaba yo como estudiante, fue el Partido Mexicano de los Trabajadores, el partido de Eberto Castillo. Uh-huh. Después de ahí me invitaron a publicar algo en el Partido Comunista, en una revista que se llamaba Oposición. Uh-huh. Entonces, te platico todo eso porque para que veas cómo fue el caminito de esta izquierda uh-huh. radical, de esta educación del plantel Oriente, que también era muy politizado. Por eso es que yo siempre me considero una persona de izquierda. Siempre he estado en eso, siempre he estado en ese grupo. De ahí, ya que estaba yo empezando a publicar en este tipo de revistas, que eran revistas de política o de un partido político, me abren la puerta en la Garrapata, por ejemplo, que también ya andaba en ese rollo por ahí de los años 80. Y pero la anécdota de ya, porque lo que te hace caricaturista es un diario, mano. Un diario es el que te permite decir, a ver, ya aquí se trata de que te sientes, de que son las noticias, de que vas a hacer un cartón diario, que se tiene que ocurrir una idea diaria, publicable. Ahí es cuando agarras cancha, en un diario. No hay de otra, mano. Hacer un semanario lo puedes hacer en toda la semana. No, un diario, ¿no? La noticia de hoy, lo entregas al rato y sale mañana. Y me acuerdo que el primer diario al que yo fui a pedir trabajo fue a un periódico que se llamaba El Fígaro, ya no existe. Era un periódico moradito. Uh-huh. Era un periódico entre deportes y espectáculos, uh-huh. pero tenía una sección de noticias. Uh-huh. Y en esa sección había una página editorial también. Uh-huh. Y ahí empecé a publicar mis caricaturas. Pero la anécdota es que
Cuando yo llego a la redacción, Eso. llego a la redacción y pues, ¿con quién quiere hablar? Pues no sé con quién quiero hablar, pero hago caricaturas. Yo todavía no decía soy caricaturista, hago caricaturas, se las querían. No, pues tiene que hablar con el director. Ya me pasan con el director. Me acuerdo que estaba la redacción y él estaba hasta el fondo con un escritorio más grande. Ya se desocupó un poco y ya, pásale, chavo, porque me decían, pásale, chavo. Ya me pasó. Y ya fue cuando le dije, mire, yo hago estas caricaturas, no sé qué, y las empezó a revisar. Y me dice, ¿están bien? Dice, sí, te las vamos a publicar. Y me dice el director, pero ¿cuánto nos vas a pagar? Y entonces yo unos minutos me quedé sacado de onda, dije, pues allá pagaban y aquí yo tengo que pagar. Y ya después me di cuenta que era vacilada y todos empezaron a reír, de que era la novatada, ¿no? Estaban haciendo lo que ahora dicen bullying en la redacción. Y después, no es cierto, chavo, sí te vamos a pagar y si te vamos a pagar el mínimo. En aquel entonces el mínimo eran 23 pesos. Y entonces pues empecé yo en un periódico donde me pagaban 23 pesos por caricatura. Y ya de ahí la historia es más larga y más rápida porque también yo creo que estuve en los diarios de esa época, en todos, man. En todos, casi donde me digas, en La Afición, en Novedades, en El Heraldo, en El Universal, en El Gráfico, 1+1, Oposición, Ovaciones de la mañana, Ovaciones de la tarde. O sea, llegó un momento en que yo estaba ya publicando en todos lados. A mí me gustaba mucho ir a entregar mi cartón a Ovaciones, a Ovaciones de la tarde, porque llegaba como a las 9 de la mañana, 10, y hacía una tira que salía en la portada de Ovaciones. La recordamos muy bien. Y entonces ya llegaba, le entregaba, veían si estaba bien, lo que fuera, sí, ya está bien, y ya me iba. Y ya me entretenía un poquito ahí en el metro, en el centro, algo, y ya cuando venía de regreso y iba yo en el metro, veía a la gente ya con el Ovaciones de la tarde, y me asomaba y veía la caricatura que hace rato acababa de entregar yo en la redacción, ¿no? Y es cuando te da mucha emoción ver que dice, pero esa anoche la entregué ahorita en la mañana y el cuate que va ahí ya la va leyendo, ¿no? Todos estos satisfactores que, repito, lo que menos me importaba en ese momento era si me iban a pagar, que me pagaban, pero a lo que voy es de que había otras cosas que te llamaban la atención de tu trabajo, ¿no? Es el estar publicando, que la gente viera lo que tú opinabas. Esos son satisfactores muy importantes para el caricaturista. Excelente. Pues ya para cerrar, tenemos siempre aquí en este cierre, o al menos estas últimas entrevistas, la promoción única de Sonrisa de la Tinta, en el caso de que pues Arturo Kempf nos va aquí a deleitar premiando a algún compañero, algún alumno, alguna persona del público que esté respondiendo de forma correcta una pregunta que nuestro invitado de lujo les va a formular. Así que bueno, pues mientras tanto sí queremos saber ¿cuál es ese gran paquete premio para el que conteste correctamente? No sé, les regalo 5 libros. 5 libros. 5 libros de mi autoría, dedicados, que nos manden, los ganadores nos mandan su nombre, con mucho gusto se los dedico y que vengan por ellos, no sé cómo sea. Sí, claro que sí, con todo gusto aquí ya lo estaremos comentando. Claro que sí. ¿Y qué tienen que responder? ¿Alguna pregunta? ¿Qué podría ser? Que me den 5 nombres de caricaturistas que han estado en la garrapata de cualquier época. Perfecto, ahí está, perfecto. Pues ya saben, correo electrónico luy6618@hotmail.com y para WhatsApp 5527160297. Así que bueno, pues listísimos, muchísimas gracias Arturo, un placer, pues aquí seguiremos, estamos ya con la idea, estamos planeando hacerte la invitación número 2, porque esta entrevista apenas es el inicio, apenas es el arranque, y bueno, claro que sí, con todo gusto estaremos avisando a nuestros amigos de la segunda parte de esta maravillosa y magnífica entrevista. Así que bueno, pues muchísimas gracias aquí en Sonrisa a la Tinta. Arturo Kempf, ¿algunas últimas palabras? No, la gratitud, bueno, porque en el canal estén abriendo el espacio a los caricaturistas, a ti por la iniciativa, así es que lo único es
es agradecimiento y muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Muy bien, pues estamos entonces pronto aquí en estas Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta. Así que bueno, Arturo Kems y tu servidor Oscar Manuel Rodríguez Ochoa Luy, te decimos: disfrutar es vivir, vivir es reír, ríe cuanto más puedas. Te despedimos, nos despedimos. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta la próxima. Esto es Sonrisas a la Tinta, donde tu sonrisa es la que pinta.